Hola jóvenes, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El tema que veremos esta semana es características de los paralelogramos y condiciones para ser paralelogramo. Este video va dirigido para octavo grado y mi nombre es Ruth López. Vamos a iniciar con lo que son las características que una figura debe cumplir para que sea paralelogramo. Son tres características. Número uno es los lados opuestos son congruentes. Cuando hablamos de lado es lo que delimita o lo que forma la figura. ¿Sí? Aquí en este caso sería todo el contorno, por decirlo así. Y cuando hablamos de lados opuestos, quiere decir que los lados que son contrarios. Entonces quiere decir que este lado izquierdo, su opuesto, su contrario sería el lado que está a la derecha. Y el lado contrario u opuesto del lado de abajo de la figura sería el lado que está arriba. Y cuando hablamos de congruencia, recordemos que congruencia quiere decir que tienen la misma medida, es decir, que son iguales. Entonces, los lados opuestos son iguales, son congruentes, tienen la misma medida. Entonces, quiere decir que este lado izquierdo va a tener la misma medida del lado derecho, el lado de abajo va a tener la misma medida del lado de arriba. Y justamente estas marcas que tenemos aquí es lo que nos están indicando, que son congruentes. Entonces, si tiene esa característica, quiere decir que la figura es un paralelogramo. La segunda característica es que los ángulos opuestos son congruentes. Cuando hablamos de ángulos, nos estamos refiriendo a la abertura que forman dos lados de la figura. Entonces, este es un ángulo. Su ángulo o el ángulo opuesto quiere decir que sería el que está frente a él, que en este caso sería este de aquí. Entonces, estos dos ángulos deben ser congruentes, es decir, deben tener la misma medida para que sea un paralelogramo. Al igual, este ángulo de aquí, su opuesto sería el que está frente a él. Entonces, estos dos tienen que tener la misma medida para que la figura sea un paralelogramo. Muy bien. Y la tercera característica es que las diagonales se cortan en el punto medio. ¿Qué quiere decir? Recordemos que una diagonal es la que trazamos de un vértice a otro. Entonces, trazamos esta diagonal, trazamos esta otra y quiere decir que se deben tocar justamente en el punto medio. O sea, este punto va a dividir a las diagonales en dos segmentos iguales. Este punto debe estar justamente en el medio o en el centro. A eso hace referencia. Vamos a ver algunos ejemplos. El número 1 dice, en el paralelogramo ABCD dado, encuentra las medidas del segmento AB y del ángulo Y. Entonces, aquí ya el ejercicio nos está diciendo que la figura que nos están presentando es un paralelogramo. Aquí no nos están diciendo demuestre o verifique que la figura es un paralelogramo. Ya nos están diciendo en el paralelogramo, quiere decir que este es un paralelogramo. Entonces, debemos encontrar la medida del ángulo AB o del segmento AB. Entonces, miren, de este segmento que estoy trazando en rojo y del ángulo Y, que sería este de acá. Entonces, como ya sabemos que es un paralelogramo, vamos a hacer uso de las características que cumplen los paralelogramos. Y la primera característica de un paralelogramo dice que sus lados opuestos son congruentes. Entonces, como yo ando buscando la medida del ángulo AB, ¿cuál sería el lado opuesto al lado AB? Sería el lado DC. ¿Por qué razón? Porque está justamente al frente de él. ¿Y cuánto mide el lado DC? Mide 6 unidades. Por lo tanto, el lado AB también va a medir 6 unidades. Porque la primera característica, recuerden, de los paralelogramos es que sus lados opuestos son congruentes. Y también otra característica de los paralelogramos es que los ángulos opuestos
también son congruentes. Entonces tenemos el ángulo Y, que es la medida que nosotros debemos encontrar. ¿Cuál sería el ángulo opuesto a este? Es el que está frente a él. En este caso sería el ángulo B. ¿Y cuánto mide el ángulo B? Mide 108 grados. Entonces, por lo tanto, y el ángulo Y va a medir 108 grados. ¿Por qué razón? Porque la segunda característica, perdón, de los paralelogramos dice que para que sea un paralelogramo, sus ángulos opuestos deben medir lo mismo. Entonces, aquí tenemos la solución. Dice, el lado AB es el lado opuesto del lado DC y DC mide 6 centímetros. Así que AB también va a medir 6 centímetros, que es justamente lo que ya hicimos. Porque los lados opuestos en un paralelogramo son congruentes. Entonces, haciendo uso de esta característica. Y el ángulo D, ¿sí? Que es este de aquí, es el opuesto al ángulo B. Y el ángulo B mide 108 grados, así que la medida del ángulo Y también es 108 grados. Porque los ángulos opuestos en un paralelogramo son congruentes, entonces por esta característica. Aquí tenemos la respuesta, que el lado AB mide 6 unidades y el ángulo Y mide 108 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en el paralelogramo ABCD dado, encuentra el valor de Y. Entonces, miren, esta es la figura que nos están dando y nos piden encontrar el valor de Y. Vamos a buscar dónde está Y aquí. Está justamente aquí. Entonces, quiere decir que vamos a encontrar la longitud de este segmento. ¿Qué característica creen ustedes que podemos utilizar ahí? Vamos a utilizar la tercera característica, que dice que las diagonales de un paralelogramo se tocan justamente en el punto medio. Entonces aquí ya nos dan un dato, que nos dicen, miren, que esta diagonal, la diagonal desde el vértice A al vértice C, o sea, la diagonal AC, toda esta mide 6 centímetros o 6 unidades. Entonces dice que Y representa la longitud de la diagonal AC hasta el punto donde se corta la diagonal BD. Entonces Y representa como hasta aquí, desde el vértice A hasta el punto O, que es donde se tocan las dos diagonales. Entonces dice que Y mide la mitad de lo que mide AC. Y va a medir la mitad de AC. ¿Por qué razón? Porque las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Entonces, si AC mide 6 unidades, ¿cuánto va a medir Y si sabemos que O es el punto medio y que Y llega hasta O? Quiere decir que Y va a ser la mitad. Entonces vamos a dividir 6 entre 2 y eso es 3. Por lo tanto, la medida de Y es igual a 3 unidades. Entonces, siguiendo los ejemplos que yo les acabo de presentar, ustedes van a resolver estos ejercicios. Miren, en este lado van a encontrar la medida del lado AD y la medida del ángulo Y, que es este. Y acá entonces van a encontrar las medidas que le hacen falta, aplicando ahí las características de los paralelogramos. Ahora vamos a ver las condiciones que una figura debe cumplir para que sea un paralelogramo. Estas condiciones están relacionadas con las características de los paralelogramos. Y vamos a comenzar a leer. Condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo. Si un cuadrilátero tiene sus dos pares de lados opuestos congruentes, es un paralelogramo. Entonces, esto está relacionado con la primera característica, que si sus lados opuestos son congruentes, por lo tanto es un paralelogramo. La segunda condición dice, tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, es un paralelogramo. Entonces, si sus ángulos opuestos tienen la misma medida, es decir, este mide lo mismo que este y este lo mismo que este, quiere decir que esa figura, este cuadrilátero, es un paralelogramo.
La tercera condición dice sus diagonales se cortan en un punto medio, es un paralelogramo. Entonces, esto hace referencia a la tercera característica. Y por último, dice tiene un par de lados opuestos, congruentes y paralelos, es un paralelogramo. Por eso se le llama paralelogramo, porque sus lados opuestos, además de ser congruentes, de tener la misma medida, son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que extendamos estos lados, nunca se van a tocar. Y este de abajo, por más que extendamos, nunca se va a tocar con el lado de arriba. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, tenemos algunos ejemplos donde vamos a aplicar las condiciones de los paralelogramos. Dice este ejemplo, indica cuál de los siguientes cuadriláteros es un paralelogramo y por qué. Entonces, miren, nos dan 1, 2, 3 cuadriláteros. Son cuadriláteros porque todos tienen 4 lados, pero vamos a verificar si es un paralelogramo, haciendo uso de las condiciones. Entonces, vamos a observar la primera figura. Aquí ya nos dan las medidas de sus lados. Este lado mide 3.26, 2.72, 3.16 y 3. ¿Creen ustedes que este es un paralelogramo? Recuerden que para que sea un paralelogramo, sus lados opuestos deben ser congruentes, es decir, deben tener la misma medida. Entonces, ¿este lado tiene la misma medida que este otro? No, ¿verdad? ¿Y el de abajo tiene la misma medida que el de arriba? Tampoco. Por lo tanto, entonces ese deja de ser un paralelogramo. Vamos a ver el segundo caso que nos dan. También sus lados opuestos deben ser iguales, deben tener la misma medida. Entonces vemos el lado opuesto de este de la izquierda debe ser el de la derecha. Este mide 1 y este mide 2. ¿Son congruentes? ¿Tienen la misma medida? No. ¿Y el del lado izquierdo tiene la misma medida que el lado derecho? No, ¿verdad? Entonces, como no tienen la misma medida, quiere decir que este tampoco es un paralelogramo. Vamos a ver el tercer caso. Este lado mide 3.6, 3, 3.16, perdón, y 3. Entonces, este lado de la izquierda es opuesto con el de la derecha. ¿Miden lo mismo? Sí, miden lo mismo. El de abajo es opuesto con el de arriba y miden lo mismo, sí miden lo mismo. Por lo tanto, el tercer caso es un paralelogramo. Y aquí lo tenemos, miren, la primera figura no es un paralelogramo, la segunda tampoco, pero la tercera sí es un paralelogramo. Porque dice que se probó que un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos congruentes es un paralelogramo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, encuentra la medida que debe tener XY, el ángulo B y el ángulo C para que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Entonces aquí nos dan este primer paralelogramo y nos dan que el lado AB mide 4 y el lado BC mide 3. Entonces nos piden encontrar la medida de X y de Y en este primer caso. Entonces vamos a hacer uso de estas condiciones, que los lados opuestos deben ser congruentes. Entonces el lado opuesto a AB es de C. Entonces, si AB mide 4, este también va a medir 4. Y el lado opuesto de BC es AD, entonces tienen que ser congruentes. Entonces, si este mide 3, X también debe medir 3. Y ya encontramos las medidas. ¿Ven qué fácil? O sea, aprendiendo las condiciones y las características, es fácil resolver estos ejercicios. Ahora aquí nos piden encontrar la medida del ángulo B, que es este, y el ángulo C, para que esta figura sea un paralelogramo. Entonces, una de las condiciones es que sus lados opuestos sean congruentes, es decir, que tengan la misma medida. Entonces, el ángulo A es opuesto con el ángulo C. ¿Por qué? Porque uno está frente al otro. Entonces, si este mide 53 grados, ¿cuánto va a medir este? También va a medir 53. Uy, ahí disculpen esos números. También va a medir 53 grados. Ahí disculpen, pero es que con el mouse de la computadora es bien difícil poder escribir. Ahora, el ángulo D es opuesto con el ángulo B. ¿Por qué? Porque uno está enfrente al otro. Entonces, si este mide 127 grados, este otro también va a medir
127 grados. ¿Ven qué fácil es? Aprendiéndonos las condiciones y las características. Entonces miren, aquí solo verificamos que la solución esté igual a la que nosotros hicimos. Ahora, siguiendo estos ejemplos, entonces ustedes van a resolver estos ejercicios. Lo mismo, van a ver cuál de estos tres casos es un paralelogramo. Y acá van a encontrar las medidas que hacen falta haciendo uso de las condiciones de los paralelogramos. La tarea para esta semana es que debe ver el video de características y condiciones de un paralelogramo, copiar el contenido de este video a su cuaderno, resolver los ejercicios que están en este video y después de copiar y resolver los ejercicios va a enviar la evidencia de su trabajo a la maestra. ¿Cuándo va a entregar esta tarea? El día martes 3 de agosto. Que tengan un feliz día.